Seguramente creciste viéndolo en la tele. Su imagen quedó grabada en la memoria de toda una generación. En este episodio de Lástima a Nadie, nos metemos en el mundo de Rodolfo Mutugarría, el talentoso dibujante y creador de Dibu, el icónico personaje animado de los 90. Hablamos sobre su carrera, su experiencia en la industria del dibujo y la animación, y cómo nació ese personaje que marcó tantas infancias. Hoy, en Lástima a Nadie, Dibu. Bueno, primero quiero decirle que es un placer personal porque es un poco volver capaz a aquellos años cuando uno esperaba la tele, ¿no? Los programas y bueno, y poderlos volver a vivir ahora, la verdad que es un placer. No, el placer es mío y gracias por este espacio y bueno, es lindo de repente reencontrarse con los chicos de antes a la edad de ahora, ¿no? Ahora son todos grandes, incluso muchos vienen con sus propios hijos y dicen, uy, mira, yo miraba a este personaje cuando era chico y enseguida remiten al arquero, viste que el arquero le dicen Dibu, bueno, es porque cuando era chico se parecía a este personaje y lo dibujó este hombre que está acá y bueno, y ahí empezamos a conversar. Claro, y además algo que tiene la tecnología es que capaz en ese momento seguro que le habrán llegado un montón de cartas a Dibu, bueno, a vos, ¿no? Pero ahora es mucho más fácil. Por suerte, está esa posibilidad, ese reencuentro. Sí, sí, sí. Sí, no me llegaron tantas cartas, ¿eh? Yo creo que se filtraron muchas cartas. Había algunas cartas que por ahí eran muy puntuales porque venían dedicadas a mí, pero en líneas generales, me imagino que la gente habrá escrito muchas cartas, los chicos habrán escrito muchas cartas en ese momento y era lógico porque estaba la ilusión de que el libro existía, ¿no? Entonces era como que, ¿quién se iba a perder la oportunidad de escribir la Dibu? Y bueno, sí, sí, hoy es más fácil, hoy hay otra tecnología que en ese momento no había. Claro, hoy en día capaz que sería una superestrella, ¿no? En ese momento también lo era, pero bueno, los medios eran mucho menos y era mucho más difícil el acceso. Hoy es todo más directo. Sí, sí, no, ni hablar, ni hablar. En ese momento el teléfono se usaba solamente para llamar nada más. Claro, sí, sí, sí. Imagínate, el celular, estoy hablando del celular, ¿eh? Hoy con el celular puede hacer todo, pero antes era solamente para hablar. Tal cual, y además era como no todo el mundo tenía, era como otra cosa. Y algo que pasa, eso que decía al principio, de que tenías que estar esperando el horario en la televisión, si no lo viste, te parece este capítulo y después te lo contaba un amigo o algo, pero te lo perdiste. Claro, y salvo si no que tuvieras alguna videocasetera programada, porque en ese entonces era el VHS, la tecnología que había. Entonces, si no tenías la casetera programada para poder verlo después cuando volvías, sonaba. O sea, no tenías posibilidad de volver a verlo. Pero nadie se iba a imaginar de que hoy por hoy ya podés verlo las veces que quieras. Podés encontrarle todos los defectos, que antes era imposible porque lo veías una sola vez nada más y estaba todo bien. Pero bueno, ahora hay más tiempo para hilar fino y empezar a encontrarle todas las cosas, ¿no? Pero en ese momento estábamos con muy poco tiempo para hacer todo. Entonces, bueno, hacíamos lo que podíamos dentro del tiempo que teníamos. Y aún así todo salió bastante bien. Claro, porque me acabo de dar cuenta de eso, es cierto, tenía como una frecuencia que hay que seguir el ritmo, porque los episodios creo que duraban media hora, 40 minutos, no me acuerdo bien ahora, pero El hay programa era de una hora, el una programa era clara. una hora, pero en realidad son 40 minutos y 20 de publicidad. Entonces es un programa de 40 minutos totales. Y dentro del programa había una parte que era dedicada a Dibu casi exclusivamente. No era todo el tiempo, aunque estaba bastante bien mechada la participación de Dibu y parecía que estuviera más tiempo, pero en realidad estaba unos 4 minutos más o menos. ¿Tan poco? ¿Viste? Sí, la realidad sí, sí, sí. Claro. Sí, porque había escenas donde por ahí tenías al personaje que estaba hablando y de repente por ahí la cámara cortaba y mostrabas a la cara de los padres o el abuelo
por ahí pasaba por otro miembro de la familia y vos escuchabas la voz del personaje, por ahí irrumpía otro. Entonces, ya el hecho de estar viendo el personaje hablando y de repente continúa la conversación sin mostrarlo, igual la magia estaba dada. Entonces, la gente, los chicos veían a Dibu, o sea, sabían que Dibu estaba ahí. O sea, no Claro. había duda de que estuviera. Y al nivel técnico era un ahorro eso, de un montón de recursos, de tiempo. Sí, tal cual, porque si no, teníamos que tenerlo mucho tiempo en pantalla y la realidad es que un dibujo animado no aguanta tanto tiempo hablando adelante de la cámara. Se torna medio plomo eso, ¿viste? O sea, ya pasó en otras oportunidades con el Fantasma del Espacio y eso, cuando hacían Fantasma del Espacio de costa a costa, y vos lo veías al personaje quieto ahí, moviendo la boca y hablando un montón de tiempo. Y qué sé yo, a mi gusto es bastante medio pesado eso, o sea, no aguanta tanto, el dibujo no aguanta tanto. Y a- Y en realidad era otro estilo de animación también, nosotros hacíamos dibujo animado tradicional, no es comparable con el Fantasma de Costa a Costa porque eso es animación limitada y vos podés tenerlo quieto todo el tiempo que quieras y mover un poquito la cabeza y está ahí, pero en el dibujo de Dibu era distinto, se movía todo, era muy distinto, muy diferente. claro, y además esto que es también la magia, ¿no? Justamente también está un poco más la parte artística de eso que yo ni me había percatado que estaba tan poquito tiempo. Y es cierto eso, uno lo sentía. También, bueno, estaba muy bien guionado todo los otros personajes que acompañaban, ¿no? La familia, como que tenía Era todo. fundamental, la familia era fundamental. Y el guionista era una persona con mucha experiencia, de haber trabajado con grandes éxitos del canal y entonces sabía lo que hacía. Pero bueno, en este caso había que agregar un personaje que era un dibujo animado y entonces tenía que meterse en ese mundo de la animación del cual él no era. Él era escritor de comedias, hacía los guiones y de repente tuvo que empezar a meterse un poco con los dibujos animados y con Roger Rabbit y todo eso para entender de qué va un personaje de dibujos animados y qué cosas tiene y puede hacer, que un humano no. Entonces de repente se le salen los ojos y que sale corriendo y sale el humito y esas cosas eran recursos divertidos para el personaje. Y también está bueno eso que entendieron muy bien. No sé cómo fue la propuesta de un inicio, pero justamente esto. Que Dibu fue siempre un dibujo de eso. O cuando se golpeaba quedaba un montón de vueltas en el aire, como que estaba en un mundo real, pero él tenía toda su fisonomía propia, justamente de dibujo animado. Sí, sí, él iba a nacer humano, pero nació dibujo animado. Y era algo que la familia lo que menos se iba a imaginar es que iba a nacer un dibujo animado. Entonces nació un hijo diferente. Y entonces tenían que aprender a convivir con un hijo distinto. Entonces, a Dibu lo humanizaron, lo humanizó la familia y la gente también lo humanizó. Entonces, si bien él se comportaba, tenía comportamiento de humano, de vez en cuando se le salía el cartoon de adentro, ¿no? Y reaccionaba como otros no pueden reaccionar. Por eso, digamos, cuando se enfadaba, se enojaba, es un capricho de nene, salía corriendo y dejaba ese humito ahí detrás de él, saltaba por el aire y dejaba el humo, o de repente, qué sé yo, se le salían los ojos cuando algo le sorprendía mucho. Era ingenuo, aunque él a veces decía como que la tenía muy clara, pero sin embargo en el fondo también era muy ingenuo y tenía mucho que aprender. Y también fue como un retrato de la época de lo que eran las infancias en ese momento también, ¿no? Era mucho eso, esa ingenuidad que había. Sí, sí, tal cual. Sí, es otra época también y otro ritmo también, porque en ese momento era todo un poco más tranquilo, hoy ya es todo muy, muy frenético, más frenético, pero en ese momento era un poco más calmo y bueno, hoy quizás podrías tenerlo más tiempo a Dibu en escena porque es todo muy corte, 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 ¿no? Entonces es como que de repente por ahí lo puedes tener hasta más tiempo. Claro. Pero
Pero bueno, igual hay más tecnología, es distinto. Hoy hay más cosas a favor, digamos, para poder tener el dibujo animado. Pero bueno, igualmente de todas formas es muy costoso. Y justamente esto que hablábamos al principio de los desafíos técnicos al nivel técnico, ¿era difícil la producción de cada capítulo? Sí, sí, te explico por qué. Porque de repente, primero y principal, los actores son los que de alguna manera van, graban, si algo no salió bien lo graban de vuelta, se edita y ya está, y listo. Eran 3 días de grabación. Yo recibía el guión, lo leía y le marcaba el timing. El timing es el tiempo que yo calculaba que duraría cada escena en la que Dibu tiene presencia, ¿sí? Entonces yo sabía que nosotros teníamos 40 dibujantes en total, pero 8 o 9 eran animadores, digamos. A veces me incluyo, a veces no, porque no tenía mucho tiempo a veces para animar, entonces animaban otros. Entonces, yo marcaba el tiempo de duración de acuerdo a lo pautado. Nosotros pautábamos una determinada cantidad de animación por programa, que eran 4 minutos. Si se pasaban esos 4 minutos, era más trabajo. ¿Por qué? Porque por cada segundo pasaban 25 dibujos. Entonces, imagínate la cantidad de dibujos extra que hay que hacer si está zarpado de tiempo, ¿sí? Entonces, había que ser muy meticuloso y muy a rajatabla marcar el timing de eso. Entonces, no podíamos pasarnos de los 4 minutos, porque era la capacidad de producción de los animadores. O sea, éramos 40 en total, pero lo que se podía llegar a hacer no era más de 4 minutos por programa. Después por ahí se podía, más adelante, empezar a reutilizar escenas ya hechas, cambiándole la vocalización. Y entonces de repente, bueno, por ahí podía llegar a estar un poco más de tiempo. Pero la realidad era que hacer una escena desde cero se podía llegar a hacer hasta 4 minutos por programa. Yo tenía que estar también en la grabación, al principio al menos, los primeros tiempos, para trabajar junto con los actores y con el director de actores, que era Carlos Olivieri y Germán Kraus y Estela Maris y Anchar, para poder visualizar un personaje que no existe. Entonces, si bien en un principio usábamos un muñeco, ese muñeco con el trato frecuente se malograba y se rompía. Entonces, al poco tiempo ya no había más muñeco, entonces había que pensar en un sustituto, y ese sustituto terminó siendo más o menos un libreto en tamaño oficio, y entonces dijeron, bueno, vamos a hacer que este sea Dibu, y listo, entonces era más fácil. Doblabas un libreto, lo ponían ahí, más o menos tenía una altura relativamente, una altura relativa, que, bueno, le podía llegar a ayudar a los actores a entender un poco la altura del personaje. Se hacían marcas en las paredes o en el piso para que el actor mirara esas marcas, y entonces una vez que encuadraba la cámara, daba la sensación de que estuviera mirando al personaje. Después nosotros le agregábamos más o menos a la altura de los ojos el personaje. Siempre tenía que estar ahí porque tenía que ver para dónde miraba el personaje, qué era lo que hacía el personaje en cada escena, sobre todo en la grabación y en la edición. Después había que hacer el desglose de sonido, había que sacar el sonido de Cecilia Gispert, que era la que hacía la voz de Dibu. Eso estaba grabado en un canal aparte para no pisarse con los actores. Y ese sonido, ese audio, se pasaba por un software que me marcaba cuántos frames duraba cada sílaba. Entonces, de esa manera podíamos hacer que Dibu hablara en sincrolabial. O sea, hacer el sincrolabial para que empate con la voz de Cecilia Gispert, que es la voz del personaje. Y después, las cámaras lo mismo. Las cámaras tenían que saber qué encuadrar, porque no estaba el personaje. Entonces tenía que saber qué altura tenía, qué espacio había arriba para que el personaje no tocara el techo de la cámara, y qué amplitud tenía de espacio hacia los costados.
si tenía que estar centrado o tenía que estar corrido hacia un lado. Bueno, ese tipo de cosas no siempre se veía eso, y entonces había que trabajar ahí con las cámaras. Así que bueno, al principio fue así, después ya no era necesario porque ya después se tornó una rutina y ya todo el mundo sabía qué era lo que tenía que hacer, cómo sentir el peso del personaje y todo lo demás. Entonces ya me dediqué directamente a los animadores, les hice una guía de estilos, los animadores empezaron a practicar el personaje como lo dibujaba yo. Si bien cada uno tenía su forma de dibujar a Dibu, porque cada uno lo encaraba con su propio estilo, después había un asistente de cada uno que se ocupaba de encajarlo con el modelo que yo dibujaba, y ahí se unificaba el estilo del personaje. Y bueno, y así trabajábamos, y siempre corriendo. Siempre aparecían desafíos nuevos, de repente tirémoslo a Dibu en la pileta, hagamos lo que pase un aro de fuego, y siempre había algo nuevo que hacerle al personaje. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Y cada desafío de esos, que siempre lo más lindo era la interacción entre el personaje y los actores, hacía que nos volviéramos locos los dibujantes, porque a veces un equipo solo no daba abasto y a veces tenías que meter 2 y 3 equipos en una sola escena. ¿Y qué haces con el resto de las escenas? Entonces, había momentos en el que había que decir, bueno, paren un poquito, eso está todo genial, pero no se olviden que nosotros dibujamos todo lo que hace el personaje. Entonces, es como que hagamos algo que sí, o sea, esté un poco controlado, un poco nivelado, no se zarpen tanto de cosas porque está todo buenísimo, pero los que tenemos que dibujar todo esto somos nosotros, y a veces no damos abasto. Y bueno, era así, era muy a la carrera, muy a la carrera. Hacíamos uno por semana, y una vez que salía la última toma, se terminaba de componer, salía la promo al aire, y al día siguiente ya salía al aire el programa. Y ya no había más backup, o sea, había que correr para crear el programa nuevo. Así que, por eso digo, en la parte de vivo, por ahí ya tenían 3, 4 programas adelantados, mientras que nosotros estábamos muy al día, muy al día. Claro. ¿Y hay algo de todos estos desafíos que iban planteando que no se pudo hacer por cuestiones de tiempo o por problemas técnicos? No sé, alguna escena que tenía ganas los guionistas o el equipo y que de la animación no se pudo llegar a lograr. En líneas generales no, siempre tratábamos de hacer todo. Solamente hubo un guión que cuando yo lo leí me produjo un poco de rechazo, y que tenía que ver con que a Leo siempre andaba con una mochila con Dibu adentro. Era la manera de que Dibu pudiera salir de la casa, ¿no? Y venían los motochorros y le robaban la mochila con Dibu adentro, tiraban la mochila contra una pared, salía Dibu y los ladrones le disparaban a Dibu. Y eso me pareció muy fuerte. Y entonces les dije que no, que yo no iba a hacer eso. Y se enojaron mucho conmigo. Pero le digo, bueno, pero ustedes no se dan cuenta lo que significa para un chico que le disparen al personaje favorito, el ídolo del programa. O sea, ¿cómo le van a disparar a Dibu? Bueno, pero vos viste que el coyote también, el coyote le explota la dinamita y vos te reís. Sí, pero el coyote está preparado para otra cosa. O sea, vos estás esperando que le caiga la piedra, que le pase todo lo que le pasa, porque ya vos sabés que después revive y que otra vez sigue. En el caso de Dibu, ya habíamos normalizado su humanidad relativa, ¿sí? Y entonces de repente que unos malhechores, unos tipos le disparen, y va a ser muy fuerte eso. Va a ser un impacto visual muy, muy feo eso. Y entonces, bueno, fue todo un alboroto porque yo había dicho que no. Pero bueno, no hay nada que no se pueda solucionar. O sea, yo no digo que no voy a seguir trabajando. Lo que dije es porque no me gustó eso, no me parecía divertido.
Y bueno, y lo resolvimos como se resolvía, como le pasaban en Roger Rabbit, que se podían disolver con un solvente, con algo así, entonces le tiraban con algo y entonces de repente era menos chocante. O sea, igualmente se derretía el dibujo, pero era más aceptable que se derritiera el dibujo y no que le dispararan. Es algo muy fuerte eso, muy feo. Claro. A nadie le gusta, es como dispararle a un chico. O sea, no es lo mismo, pero imagínate. No, y además lo que decíamos que era otra época, en esa época muchos pensábamos que existía y que eso que decía yo de las cartas, ¿no? Como que era otro el juego que había con el espectador ahí. Claro, Hoy en día no creo que un chico crea eso, ¿no? Por ejemplo, de la edad que yo tenía en ese momento, pero en ese momento sí, era como, es Dibu, está ahí. Sí, bueno, pero igual, o sea, hay cosas que había que cuidarlas un poco. Digamos, venimos de hacer humor, de repente es como que se ensañan con el personaje. Y de repente, bueno, qué sé yo, ¿viste? Me parecía feo eso, digamos. Hay gente que no le importa, hay gente que por ahí le hubiera gustado, qué sé yo. Claro, sí, obvio. Cada uno tiene sus rollos, sus mambos, ¿viste? Pero de repente, bueno, yo me puse en la postura de qué le pasaría a un chico si ven que le disparan al personaje. Claro. Entonces, no sé, qué sé yo, ¿qué sentirías vos si ves que es una película como Roger Rabbit y un tipo va y le dispara a Mickey Mouse? O sea, no está bueno eso, no creo que Disney lo permita. Claro. El coyote es otra cosa, pero al coyote le pasan las cosas porque sí, porque está planeado para eso. Coyote, en lugar de gastar tanta plata en artilugios, podría comprar un correcamino ya cocinado y listo. Pero bueno, está pensado en eso, digamos, para que siempre le falle todo lo que coma. Claro. Pero es otra cosa, la verdad que es otra cosa. Pero había mucha creatividad con Dibu, porque no me acuerdo por qué, pero esa escena se me quedó, que cuando él lo internan, que le pasan suero, que era tinta. Y claro, transfusión de tinta. Bueno, pero creo que fue por eso, creo que fue a raíz de eso, de que se estaba diluyendo y entonces lo tuvieron que redibujar y tuvieron que hacerle transfusión de tinta para que pueda revivir. Y después, sí, también una vez lo secuestraron, como que eso también la diferencia que justamente que al fin y al cabo es un dibujito, permitía capaz esas historias y todos esos juegos, ¿no? Que no son tan violentos capaz que si lo hacen a un chico de verdad, sino bueno, es Dibu, porque lo secuestraban una vez en un bar que lo patearon y salió volando y creo que el abuelo lo salva, como que permitía esos juegos que sea Dibu justamente. Uh-huh. Y estaba pensando esto de que justamente de los estilos, de la cantidad de diseñadores que había y animadores y dibujantes, había, si bien me dijiste un poco, pero cómo eran como lo mínimo que tenía que tener Dibu para que decir, bueno, mi personaje es así, no te podés ir de estos marcos capaz. No, mira, te cuento esto. Cada dibujante tiene su estilo, tiene su impronta, tiene su forma de dibujar. En este caso nos tocó a todos dibujar a Dibu. Entonces yo lo dibujaba de esta manera y todos trataban de dibujarlo de la misma manera que lo dibujaba yo, pero no tienen el mismo criterio que tengo yo. Si bien había una guía de estilo, estaba el giro de la cara del personaje, el giro con cuerpo entero, había otra plantilla de posibles gestos que pudiera usar el personaje en la serie, y había también poses del personaje. Con eso ya tenían para agarrarse. Cuando surge este proyecto, al ser todo demasiado nuevo, había una cosa que no íbamos a poder tener y que era fundamental para un proyecto así, era el pencil test, o sea, la prueba de línea. O sea, hacer la animación, testearla primero para ver cómo funciona la animación en lápiz, y si la animación está bien hecha, entonces se hacía la tinta. Nosotros no podíamos testear eso porque no había tiempo. Entonces, a ojo, había que entintar, colorear y darle para adelante, ¿sí? Pero
Los animadores que trabajaron, el equipo de animación que trabajó en Dibu, eran gente que ya tenía muchísima experiencia, no mucha, muchísima experiencia. A ellos los conocí trabajando en el estudio de Jaime Díaz, un estudio montado acá en Argentina, en Buenos Aires, que hacía dibujos animados, entre otros, para Disney, para televisión y para Hanna-Barbera y para Cartoon Network también. Entonces se hacían cortos para televisión. Yo tuve la suerte de entrar ahí y cuando me presentaron los animadores, resultó que todos los animadores que me presentaban eran todos animadores de Hijitus, que eran los dibujos animados de cuando yo era chico. Entonces, imagínate vos que, bueno, para mí era la gloria, ¿no? De encontrarme con semejantes monstruos ahí adentro. Imagínate si hacían dibujos animados cuando yo nací. Imagínate aún cuando se presenta la oportunidad de armar el equipo de Dibu, imagínate a quienes llamé, a todos ellos, porque tenían muchísima experiencia. Entonces, el margen de error iba a ser menor. Y yo no me equivoqué a quienes convoqué, porque yo sabía que todos eran muy buenos en lo que hacían. Siempre se ha dicho, o yo he leído, que Argentina ha tenido siempre un buen nivel de dibujantes y de animadores, como que hubo siempre un buen nicho en eso. Claro. Y bueno, te voy a preguntar un poco más de tu carrera, de tus inicios en el dibujo, cómo fue que decidiste empezar a dibujar, a animar, si siempre te interesó, cómo llega un poco eso. Sí, mira, a mí me gustaba de chico, me gustaba, tuve muchas cosas que me influenciaron en el dibujo animado. Por un lado, tenía un primo que tenía unos libritos españoles chiquititos, cuadraditos, con muchas hojas, que eran de dibujos de personajes clásicos, dibujos animados, la tortuga d'Artagnan, el lagarto Juancho, los picapiedras, algunos eran de Disney. Y eran como un cuentitos, o sea, de un lado era el dibujito y por otro lado era el cuento, chiquitito, ¿viste? Eran muy chiquitos los libritos, así que tampoco podía tener mucho texto. Y lo que tenían en el margen de arriba, en el margen derecho, era un dibujo animado, que vos al pasar todas las hojas con los dedos, saltaba de una página a la otra y entonces se podía ver el movimiento del personaje. Eran todos dibujos distintos, en el margen superior derecho. Entonces, cuando vos pasabas la hojita del borde de la punta del libro, veías el dibujito animado. Un flipbook. Yo ya entendía de alguna manera que el dibujo animado se hacía haciendo dibujos distintos y que tenía que saltar de un cuadro al otro para poder verse el dibujo animado. Después, por otro lado, veía a Walter Lantz, el creador del Pájaro Loco, que explicaban cómo hacían los cortos animados. Y Disney, con el programa Disneylandia, que daban en ese momento, eran los domingos, en Canal 13, y también explicaban cómo se hacían los dibujos animados. También para mí eso era muy mágico, ¿viste? Mi infancia fue muy así, ¿no? Con el dibujo, los dibujos animados y todo eso. Entonces me encantaba todo eso. Y tuve la oportunidad que me regalaran un proyector Cinegraph, que era un proyector de juguete. Tenía todo el aspecto de un proyector de cine, pero era de juguete. Y tenían unas películas que eran de papel vegetal, de papel de calcar, impresas, eran historietas en cuadritos. Entonces se proyectaban en la pared y vos ibas leyendo los cuadritos de historieta. Era una historieta proyectada, en definitiva, no era un dibujo animado. Un día resulta que acompaño a mi viejo a una juguetería, el dueño era amigo de él, tenían que conversar cosas de adultos, y yo me quedé ahí mirando todo lo que había, no era manguero, no era de pedir cosas, ¿viste? Y de repente veo arriba de un mostrador un juguete que me llamó mucho la atención, y lo agarré, ¿viste? Y era la primera vez que veía que tenía un cassette adentro, ¿no? Y tenía un visor y una manivela. Entonces miro por el visor y veo una imagen de Robin Hood, de Disney. Y entonces entendí que tenía que mover la manivela, y cuando muevo la manivela salta un cuadro al otro,
y veo el cuadro siguiente. Y entonces cuando empiezo a mover esa manivela con más movimiento, digamos, empiezo a saltar un cuadro al otro y empiezo a ver todo lo que veía ahí adentro moviéndose, el dibujo animado. Digo, ¡fa! ¡Qué bueno! Digo, en este juguete tan chiquito hay algo que está trabando entre un cuadro y el otro y me permite ver el dibujo animado. En lugar de pedirle a mi viejo que me lo compre, cuando vine a casa dije, listo, lo que tengo que hacer es un artilugio, algo que trabe entre un cuadro y el otro de este proyector para que yo pueda hacer dibujos animados. Entonces, ¿qué hice? Me empecé a hacer un dibujo, o sea, me calqué, me agarré un papel de calcar, me preparé las tiras para hacerme mi propia película, tomé las medidas de los cuadros y empecé a hacer un dibujo distinto, uno detrás del otro, ¿sí? En un cuadro distinto, y entre medio de los cuadros ponía algo para que trabe, para que me salte, o sea, tengo una imagen fija y cuando salte de un cuadro al otro y se empieza a ver en movimiento. Ya quería hacer dibujos animados de chiquito. No lo conseguí, yo creo que hoy ya puedo darme cuenta más o menos cómo podría hacer para que sí sea posible, pero bueno, ya sé hacerlo como corresponde. Pero ya de chico ya practicaba eso, ya me gustaba eso. Y después, bueno, empecé a estudiar dibujo con Garay Cochea, era un humorista muy, muy conocido acá en Buenos Aires. No solamente un buen guionista, sino un muy buen dibujante. Y bueno, me recibió en su escuela cuando tenía 13 años yo y estuve hasta los 19, 20 años. No por repetidor, sino porque me encantaba. Y bueno, y me fui metiendo en lo que era el dibujo, iba a perfeccionar mi dibujo. Y bueno, no era dibujo animado porque no había escuela de dibujos animados, pero bueno. Y aprendí a hacer dibujos animados juntándome con unos amigos. Teníamos grabaciones hechas en VHS, entonces mirábamos cuadro a cuadro y estudiábamos los movimientos, los arcos de movimiento y cómo eran y los tiempos. Hicimos en Super 8, en formato casero, algún dibujo animado mal hecho, pero era nuestro. Y después, bueno, tuve la suerte de entrar en una empresa que hacía comerciales para televisión, publicidad, y entendí un poquito más cómo era el tema de los intermedios. Y después entré con Jaime Díaz, la productora estaba haciendo cortos para la televisión, para Disney, hacía Los Aventureros del Aire, Terespin. Y entonces empecé a asistir, intermediar a los animadores que te mencionaba antes, gente que eran conocidos por García Ferré, digamos, que trabajaban ahí haciendo Disney. Y bueno, después con el tiempo Dios quiso que yo también fuera animador. Hice mi primer largometraje como animador, fue Once Upon a Forest para Hanna-Barbera. Y hicimos Fish Police, Capitol Critters, también para Hanna-Barbera. El laboratorio de Dexter, el primer capítulo, el primer episodio lo hicimos acá, también en Buenos Aires. Hicimos otros personajes más para Cartoon Cartoon que no prosperaron en el tiempo, digamos. Y bueno, hicimos especiales de Navidad, hicimos muchas cosas. Después me fui a Telefe a tirar ideas con un amigo para distintos programas. Y bueno, y así me fui metiendo, me fueron conociendo. Estuve haciendo para DC Comics historietas de Bugs Bunny, Correcaminos, Tweety. Hice también el Oso Yogi para Harvey Comics. Y después me llamó Telefe para crear a Dibu, para empezar con el proyecto de Mi Familia es un Dibujo. Y qué interesante esto de, bueno, cuántos dibujos tan populares se hicieron acá. Porque yo había leído algo cuando estuve estudiando lo de Hanna-Barbera, lo de Disney, pero Dexter, por ejemplo, es como que súper interesante. Y son todos personajes que te han marcado, digamos, en algún momento los has visto y te han marcado, te gustan. Yo, de hecho, en la época de la pandemia, en el encierro, dibujé porque para uno que no sabe qué más hacer, empecé a dibujar y tengo por ahí un Dexter, si lo encuentro te lo voy a mandar. Para que... Vale, con mucho gusto. Y bueno, pero todo en blanco y negro, todo muy rústico, pero bueno, ahí estaba mi... Bueno, es lo que había.
Y también eso justamente que me imagino que si bien uno puede estudiar, como en tu caso que estudiaste, se debe aprender mucho produciendo y haciendo y encontrándote con desafíos y si bien... Sí, tal cual, se aprende mucho trabajando, ¿sabes? O sea, hay una cuestión técnica que es lo que se ven en todos los libros, pero lo mejor es la práctica. O sea, se aprende muchísimo en la práctica, porque en la teoría está bien todo, pero el tema es que uno necesita cometer errores, ir viendo por qué es que pasó eso y qué sé yo, y ahí es donde uno va aprendiendo más. De hecho, bueno, ahí está lo que hablábamos del tema de cómo es que los animadores ponen en modelo los dibujos. Es que en realidad cuando vos estás animando, si bien sabes cómo es el personaje y todo, también estás pensando en el movimiento general del personaje. Entonces, si bien el primer dibujo siempre es el más lindo, el más terminado, donde el personaje tiene todos los botones y donde tiene los dos dientes y donde tiene las orejas bien dibujaditas y todo lo demás, después cuando empiezas a moverlo, ya después te empiezas a olvidar de los botones y después ya te empiezas a olvidar de que tiene tres pelos y después ya te empiezas a olvidar de muchas cosas porque estás pensando en el movimiento general del personaje. Entonces ahí es donde interviene el asistente. El asistente es el que calca todos los dibujos del animador, agarra el dibujo original, el del model sheet o la guía de estilo. En ese momento hacíamos fotocopia ampliada y lo llevábamos al tamaño, o sea, el dibujo que más se parecía a la punta de animación, lo llevábamos al tamaño y ahí empezamos a perfeccionar el tamaño de los ojos, el tamaño de la nariz, las orejas y los detalles del pelo y lo que fuera, las pecas, los dientes. Entonces ahí empezamos a encajar el modelo. Entonces ahí ya el personaje era más parecido a como lo dibujaba yo, en el caso de Dibu. Y en el caso de cualquier serie, a mí me tocó hacer cosas con Hanna-Barbera, con Disney, y yo era el que tenía que poner el modelo el trabajo de un animador. Y después, bueno, pero cuando me tocó animar a mí, traté de ponerlo lo más en modelo posible. O sea, yo trataba de facilitar el trabajo a un asistente porque ya había pasado por eso, digamos. Claro. Y el intermediador es el que hace todos los dibujos intermedios. Entonces, mejor que esté bien el modelo, hacer dibujos intermedios que ayuden al intercalador. Y bueno, así íbamos consiguiendo ir aprendiendo, era aprender sobre la marcha. Y Dibu en particular, que justamente es tuyo, así que vos podés hablar con más capaz conocimiento de causa, es muy particular. Las pequitas, el pelo, como la ropa, esa que ya es icónica, cómo se le da vida a... Porque justamente cuando uno es animador para otro, como Hanna-Barbera, Disney, bueno, tiene el modelo y hace lo que dice, indica el guión. Pero cuando es tu personaje, cómo se crea un personaje. También tenés que hacer lo que dice el guión. Ahí tenés que agarrarte de muchas cosas, porque nosotros tenemos que trabajar en función de la permanencia del personaje en escena, o sea, qué es lo que va a hacer el personaje en esa escena, qué es lo que piensa el personaje hasta que habla, ¿sí? Porque nosotros no es solamente un personaje que mueve la boca. O sea, en líneas generales, ninguno de nosotros movemos solamente la boca. Pensamos antes lo que vamos a decir. Nuestro cerebro va a una velocidad increíble que razona todo lo que vas a decir, ¿sí? Entonces, por eso a veces ya estás moviendo la cabeza, asintiendo o negando algo que te encanta, antes de decir me gusta mucho, ¿viste? Y entonces la cabeza te lo está diciendo, dice, esto está buenísimo, esto está genial, no te podés perder esta película, ¿viste? Entonces, no, esa película es espectacular, ¿viste? Y naturalmente negás con la cabeza. Nunca decís, sí, está espectacular y decís que sí, o sea, casi siempre terminas diciendo, no, no, está muy buena, ¿viste? Entonces, esas cosas, si las hace el dibujo animado, queda buenísimo porque queda más creíble, ¿viste? Entonces, lo que teníamos que hacer es eso, era escuchar la voz del personaje, qué era lo que decía en la escena, e interpretar lo que pensaba el personaje antes de decir lo que iba a decir. Y bueno, no era solamente un personaje que movía la boca y nada más. O sea, era un personaje pensante. Y
y tenía que moverse acorde también a lo que decía. Si de repente el personaje, qué sé yo, Germán Kraus le decía, Dibu, ¿fuiste vos? Y el otro decía, no, yo no fui. Entonces cuando dice no, ya ese no, nosotros teníamos desglosado en una planilla cuánto tardaban las sílabas. Entonces cuando decía no, ya ahí ya el personaje tenía que tener las manos arriba y levantar los hombros y prepararse para decir, yo no fui, ¿viste? O yo no tuve nada que ver. Para mí, ¿qué fue el abuelo? ¿Qué sé yo? ¿Viste? O sea, primero es cuidarse él y después por ahí mandar al frente al otro, ¿viste? O sea, la picardía del chico, ¿no? Del personaje. Pero bueno, te tenías que meter un poquito en la piel del personaje. Claro, y además, esto que hablaba al principio de humanizarlo, todo ese trabajo te ayudaba a después a creártelo un poco, porque si es una boca que se mueve nomás, o cuando se enojaba o se emocionaba y saltaba de emoción, lleva todo un timing, justamente, que dice también. Es un timing que si no lo tenés calculado, no le das esa humanidad que tiene que tener un poco para que sea creíble en ese entorno en el que él vivía. Claro, sí, tal cual, tal cual. Por eso, eso marca un poco las diferencias entre las animaciones de los dibujos animados clásicos y las animaciones industrializadas de hoy. Para mí son animaciones industrializadas, porque hoy vos ves las series y no hay muchos dibujos del personaje. O sea, cuando vos tenés un 3/4 del personaje, es un único dibujo de 3/4. Y lo que tenés son muchas bocas que se van a alternar, ¿sí? De acuerdo al sonido, pero la cara siempre es la misma. No está dibujada una y otra vez y otra vez y otra vez, como el dibujo animado. Entonces, lo que vos sentís es que el programa está moviendo esa única cara. La está subiendo, la está bajando, la está trasladando, pero es siempre la misma cara. Y lo mismo cuando gira la cabeza, que se pone de frente, o 3/4 para el otro lado, que es la misma cara pero invertida, o de perfil. ¿Viste? Ya están dibujadas, es una librería. Antes vos tenías que dibujar todo, uno detrás del otro. Entonces, los dibujos no eran nunca exactamente iguales. Entonces, lo que hacía era que vibrara todo y que esa imperfección era lo que le daba vida al dibujo. Era más artesanal un poco. Totalmente, 100% artesanal. Por eso ahora está todo más mecanizado, más comercializado, es otra forma. Industrializado, como digo yo. Claro. Suena más ofensivo, ¿no? Pero bueno, es así. No, pero es cierto, y más que hace tantos años que está en la animación, habrás visto toda esta evolución, ¿no? Y cómo se fue cambiando lo que hoy en día se está viendo. Sí, igualmente te digo, o sea, en realidad los programas fueron hechos pensados para darle una mano al dibujante y no tenga que andar perdiendo tiempo en escanear dibujos, en esperar a hacer un line test, un pencil test, porque ahora ya dibujándolo directamente en la computadora, pones play y lo ves en movimiento, pues ya incorporas el audio dentro de la misma animación, entonces vos ya haces un dibujo con la boca abierta y lo podés correr de lugar hasta que encaje justo con el sincro labial. Entonces ya no hace falta tener que andar desglosando audios, marcando en planilla y perdiendo tiempo en esas cosas, porque ahora ya lo haces in situ. Lo mismo pasa que si vos tenés una rotoscopía, que es una grabación de un actor real y tenés que copiar el movimiento real, bueno, copias lo básico del movimiento, ya lo calcás encima del actor y después ya borrás el actor, eliminás y ya tenés la base del movimiento. Hay un montón de cosas que hoy es más beneficioso en ese sentido. Lo que pasa es que los productores han tratado de sacarle el máximo provecho haciendo animaciones no tan elaboradas, por lo menos acá en Argentina, no tan elaboradas, y entonces contaban con el mínimo de personal. Cuando antes vos tenías un grupo de 30, 40 personas, ahora con 2 o 3 personas hacen capítulos de 20 minutos. ¿Entendés? Porque está todo, como te dije, industrializado, son todas librerías y eso. En ese estilo de animación que se llama cutout. Ahora, hay que sacarse el sombrero en la gente que está haciendo animación 3D y que hay cosas muy buenas y hay muy buenos artistas acá. Y
Y la animación cutout también tiene cosas buenas, pero lo que falla es la preproducción. Siempre falla la preproducción. Cuando tenés un lindo diseño y está todo previamente concebido, el trabajo se nota menos, esa industrialización, como te digo. O sea, es más rico en expresividad, es más rico en todo. Pero bueno, qué sé yo, hay de todo. Claro. Hay de todo. Es que la tecnología bien usada también debe ser una gran herramienta porque te ahorra un montón de tiempo en un montón de cosas que lo podés invertir en otros aspectos capaz. Y bueno, y como herramienta debe ser para los animadores, debe ser bueno, digamos eso, debe ser positivo el balance en ese caso. ¿Sabes qué es lo positivo? Lo positivo es cuando vos ya pasaste por el lápiz y el papel y de repente empezás a descubrir que hay cosas que ya tiene sus ventajas y le sacás el máximo jugo. Entonces, en ese sentido sí es más beneficioso, porque vos ya pasaste de una tecnología anterior y pasas a lo nuevo, ¿viste? El tema es cuando no tenés esa experiencia y pensás que la animación es esto, ¿viste? Entonces, ahí es donde se complica la cosa. Claro, se pierde un poco la magia. Me voy a ir a otro extremo. Gente que canta, sin decir nombres, pero hoy existe el autotune que te corrige la voz del cantante, entonces si vos cantas para el diablo, no importa porque el programa te corrige y sos un gran cantante. Entonces vos ves a los cantantes en el escenario, muchos cantantes que tienen el autotune y de repente están todos ahí cantando y está bárbaro, ¿viste? Pero ¿y quién estudia canto entonces? ¿Viste? Y los que estudiaron canto, los que se mataron estudiando canto, entonces se quieren matar. Dice, ¿para qué estudié tanto? ¿Entendés? Entonces, por un lado puede estar bueno, por otro lado no. El que lo siente de corazón, lo siente de alma, tiene que estudiar como corresponde y como tiene que ser, y tiene que tener el talento propio sin tener que usar otro tipo de herramientas, ¿viste? A mí me parece eso. Por eso a mí me sigue gustando igual dibujar en papel y uso la computadora también, no te digo que no, porque cuando hago historietas, el plantado general lo hago, me resuelve muchas cosas hacerlo en la computadora. Pero bueno, después a veces me gusta imprimir lo que boceto y terminarlo todo en lápiz. Claro. Es una manía, ¿viste? Es para tener un original también. No, y además ya cada uno, al tener su estilo y sus formas, va encontrando qué le queda más cómodo, qué le gusta, qué no. Y eso también es lo lindo que tiene este tipo de artes como es el dibujo. Es eso, que cada uno... ¿Qué te parece? Claro, por supuesto, por supuesto. Mira, tiempo atrás, hace mucho tiempo, cuando estaba de moda la aerografía es una especie de soplete chiquito conectado con una manguera a un compresor de aire y tenía como un tamborcito donde vos le ponías pintura, entonces depende, como vos apretabas el botoncito arriba, salía el aire hacía salir la pintura. Entonces sopleteabas, era un soplete chiquito. Entonces ahí le dabas degradé, volumen y todo eso. Pero para hacer eso había que enmascarar. Entonces tenías que usar una máscara que tuviera el contorno de la forma, calado en el medio, entonces vos sopleteabas por arriba, sacabas como un stencil y te quedaba la forma. A veces tenías que usar gomas líquidas para darle la forma, se secaba eso, sopleteabas y después levantabas la goma y te quedaba todo lindo, perfecto y qué sé yo. Con el tiempo apareció el Photoshop. El Photoshop tiene un lazo y tiene un pincel que trabaja como un aerógrafo. Ya no te tenés que ensuciar las manos, no tenés que gastar en pintura, no tenés que estar pensando que el compresor, ya se quedó sin aire, hay que cargarlo. Y no tenés que estar limpiando el aerógrafo, ¿entendés? Pero bueno, ya tuve que pasar por lo otro para poder sacarle el máximo jugo al Photoshop, haciendo este tipo de cosas. Entonces tiene su parte buena. Ya pasé por la otra parte, entonces ahora le saco toda la ventaja posible. Te da una ventaja la parte manual. ¿Qué te parece? Ahora, para terminar, bueno, primero gracias por el tiempo y por la charla, porque la verdad, muy lindo volver un poco el tiempo, ¿viste? Y hablar de dibujo, de los dibujos, que siempre está lindo volver a acordarse de eso. Y bueno, como última pregunta te quería decir que me digas, en el tiempo que quieras, ¿quién es Dibu? Dibu
Dibu es un personaje que hice con mucho cariño, con mucho amor. Era un personaje que no sabía realmente qué destino iba a tener, porque nunca me dijeron para qué era. Me dijeron que fuera una especie de Jaimito que contara chistes y eso. Y yo estaba totalmente creído que iba a ser un personaje que iba a contar chistes, y de repente terminó siendo algo más importante. Un personaje que tenía una familia, un personaje que tenía que aprender mucho, y es un personaje que le dio muchas satisfacciones a un montón de gente. O sea, más allá de lo que me pasó a mí, como dibujante, que era lo que siempre quería, hacer dibujos animados, tener un personaje que se diera a conocer, hacer cine, y cuando lo vi por primera vez en la pantalla grande, casi me muero. Encontrarme con los grandes chicos que veían Dibu, porque hoy son grandes, hoy tienen 30 y pico de años, y algunos menos todavía, pero bueno, veían Dibu, y encontrarme que en otros países Dibu es tan querido como acá. Tuve la oportunidad de viajar a Colombia, a Medellín, estuve en Guayaquil, en Ecuador, en Lima, Perú, en Uruguay y en Chile, y hay fanáticos de Dibu en todos lados. Y yo no me lo imaginaba. O sea, tuvieron que pasar muchos años para que empezaran a surgir eventos y empezaran a surgir oportunidades de viajar y reencontrarme con fans de Dibu en otros países. Así que es lo más hermoso que me pudo haber pasado. Para los que quieren aprender a dibujar, doy clases para chicos y para grandes en forma presencial y online. Así que los que quieren ponerse en contacto conmigo lo hacen a través de mis redes sociales con mi nombre y apellido, Rodolfo Mutuberria.